Buen día. Doc, buenos ¿Cómo? días. ¿Estás en el hospital? Sí, Doc. Eso. A ver, ¿dónde están las Alejandras? No deben olvidarse nunca, jamás en la vida que la glomerulonefritis es una vasculitis, es una inflamación de la pared del vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Y de qué vaso sanguíneo? Del glomérulo. Y acuérdense lo que hablamos hace unos días. La vasculitis del vaso sanguíneo puede ser por complejos inmunes o por anticuerpos que se generan contra el mismo vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de las famosas vasculitis. Entonces, ¿qué son las vasculitis? Son enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así el deterioro u obstrucción del flujo de sangre y daño de la integridad de la pared vascular. ¿Entendido? Entonces, el 2022 va a salir la nueva clasificación de las vasculitis. La nueva clasificación va a ser ACR EULAR. Fíjense, este es un vaso sanguíneo. ¿Ya? Este es un vaso sanguíneo. Y es la inflamación de la pared del vaso sanguíneo. Y fíjense esta pared del vaso sanguíneo, ¿qué le está pasando? Está lleno de infiltrado celular inflamatorio. Está tan inflamado que está determinando la obstrucción de la luz del vaso sanguíneo. ¿Se dan cuenta, verdad? Yo era muy malo a su edad en ver, ¿qué se llama? En el microscopio. Por eso creo que soy internista. No me gusta inventarme las cosas. Así que me ponían al microscopio. Uno de mis profesores era un actual todavía maestro de la patología que anda más perdido que 20. Y no, pues desde esa época no enseñaba nada, no mostraba nada. Ve, ahí está clarito, no veía nada, ¿no? Entonces, fíjense, este es un vaso sanguíneo, esta es la pared y está lleno de infiltrado inflamatorio. Y este infiltrado inflamatorio va a determinar un proceso inflamatorio y va a determinar la obstrucción del vaso sanguíneo. Y va a depender de qué tipo de célula es para determinar el tipo de patología. Más bien, dependiendo del tipo de patología, va a ser el infiltrado celular. Pueden ser eosinófilos, por ejemplo. Pueden ser macrófagos, pueden ser leucocitos polimorfonucleares. Y de acuerdo al tipo de infiltrado inflamatorio va a ser cada una de las patologías. Y de acuerdo a qué va a obstruir, por ejemplo, acá este es un nervio. Como este nervio está cerca de este vaso sanguíneo, este nervio no va a recibir sangre. Y por lo tanto, este nervio se va a isquemiar y va a recibir o va a morir. Y la sintomatología va a ser secundaria a la noxa o a la falta de irrigación. ¿Por qué se produce las vasculitis? ¿Cuál es la patogenia? Va a haber una noxa directa, una inflamación directa y una inflamación indirecta. Noxa directa. Fíjense, la noxa directa, un daño directo en las vasculitis,
se produce, por ejemplo, en las vasculitis. Antes esta vasculitis por noxa directa se llamaba pseudovasculitis, pero ahora se sabe que también producen una vasculitis de tipo inmunológico. Ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que sucede en las vasculitis infecciosas. Por ejemplo, en la endocarditis bacteriana. En la endocarditis bacteriana hay embolias sépticas y esas embolias sépticas van a ir a depositarse en los vasos terminales y eso va a producir un gran proceso inflamatorio de tipo inmunológico y ese proceso inflamatorio inmunológico va a determinar, ¿verdad? Va a determinar la vasculitis. Otro ejemplo de noxa directa es la embolia de colesterol. Un paciente que tiene, por ejemplo, gran cantidad de colesterol en la aorta va a empezar a soltar las embolias o por ejemplo, en las arterias ilíacas, suelta microémbolos de colesterol. Esos microémbolos van a viajar por la circulación y van a terminar en el riñón, en los dedos y van a determinar un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es por obstrucción del vaso, pero esa obstrucción por sustancias extrañas también van a generar un proceso inflamatorio. Ejemplo también es la inyección de ciertos materiales tóxicos, por ejemplo, el que se inyecta cocaína, una cocaína que no es pura, por eso siempre el que se inyecte cocaína, muchachos, por favor, inyectense algo de lo bueno, de lo puro, de lo rico, ¿no? Alejandra, no te rías, pues. Prende tu cámara o tu parlante, a ver, reíte. ¿De cuál tienen que inyectarse? De la buena, doctor. De la buena, porque si no van a ser vasculitis, porque esas sustancias especialmente impuras llegan a la circulación terminal y van a determinar la presencia de vasculitis. ¿Ya? Fíjense, esa es una patogenia de la vasculitis. La inflamación indirecta se produce por otro tipo de mecanismo, una inflamación dirigida contra el componente vascular, contra algún componente vascular, por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos anticélula endotelial. Por ejemplo, ahí está el Good Pasture, donde hay anticuerpos antimembrana basal. Entonces, esa es la inflamación directa, cuando hay un componente del endotelio, anticuerpos antiendoteliales, antimembrana basal. Entonces, noxa directa, inflamación directa, y la inflamación indirecta es el mecanismo más común. Por ejemplo, la inflamación indirecta, inflamación no relacionada directamente contra un componente del vaso sanguíneo. Por ejemplo, la formación de complejos inmunes. DNA, anticuerpos anti-DNA que van viajando y llegan por afinidad a la a un vaso terminal como es el endotelio vascular del riñón y ahí determinan el proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces, no se olviden, esta es la patogenia, noxa directa, inflamación directa contra un componente del endotelio vascular, inflamación indirecta. ¿Y cuáles son los mecanismos de daño? Los mecanismos de daño, ya les he dicho, en toda enfermedad autoinmune son las hipersensibilidades.
¿Cuántos tipos de hipersensibilidad conocemos? Hipersensibilidad tipo 1, donde es una IgG, ¿verdad? Con un alergeno. Ejemplo de eso, la vasculitis urticarial, el Shure-Strauss, en la primera fase, porque en la fase tardía es una hipersensibilidad tipo 4B. Los anticuerpos asociados a hipersensibilidad tipo 2, acá es un antígeno pegado a una superficie celular, antígeno pegado a una superficie celular, donde se va a producir la reacción inflamatoria. Ya, ejemplo de esto, las vasculitis ANCA. Hipersensibilidad tipo 3 es la por complejos inmunes, ejemplo de esto, la poliarteritis nodosa, que se asocia a hepatitis B, hepatitis C. ¿Qué es lo que sucede en la hipersensibilidad tipo 3? Hay un anticuerpo, un complejo inmune, perdón, hay un antígeno, hay un anticuerpo. El antígeno puede ser un fragmento del virus de esta hepatitis C. Se van a producir los anticuerpos, se forman los complejos inmunes, esos complejos inmunes van circulando y van a producir el proceso inflamatorio. Otro ejemplo es lo que sucede en la púrpura de Schoelen-Henoch. Hay un antígeno, no sabemos bien cuál es, algunas picaduras, por ejemplo, y se producen el antígeno, el anticuerpo, en este caso el anticuerpo es una IgA, empiezan a circular y producen el complejo inmune y la vasculitis. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el lupus eritematoso sistémico, DNA, anti-DNA, se produce el complejo inmune, llega al riñón y se produce la glomerulonefritis por complejo inmune. En la hipersensibilidad tipo 2, hipersensibilidad, fíjense acá, tipo 2, están las vasculitis ANCA positivos, son pausi-inmunes estas porque hay poco complejo inmune. Acá están las ANCA C, ANCA P, proteinasa T3, mieloperoxidasa, de las cuales vamos a hablar dentro de poco. Y la asociada a hipersensibilidad tipo 4 por linfocitos T. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la arteritis de la temporal, el Takayasu, el Shure-Strauss en fase tardía, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estos les he explicado cuando hemos hablado de inmunología. ¿Verdad o mentira? ¿Se dan cuenta? Entonces, los mecanismos de daño inmune de vasculitis son hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ejemplo de hipersensibilidad tipo 1, Shure-Strauss, mediado por IgE. Hipersensibilidad tipo 2 es un antígeno pegado a la superficie de célula con un anticuerpo. Ejemplo, los ANCA. Hipersensibilidad tipo 3 son complejos inmunes, ejemplo, la hepatitis B, que produce vasculitis, la poliarteritis nodosa, el Schoelen-Henoch, donde ahí cambia el anticuerpo, es una IgA, el lupus, etcétera, etcétera. Hipersensibilidad tipo 3, la arteritis de la temporal. Acá tenemos un poquito más esquemático, hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo, la IgE, esta es una vasculitis de tipo alergia o alérgica, el Shure-Strauss, mediada por anticuerpos pegados a superficie de las células. Acá están los ANCA. Por complejo inmune, poliarteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico. Mediada por células, linfocitos T, Takayasu, arteritis de la temporal. Si se dan cuenta, las vasculitis y todas las enfermedades del colágeno van a tener síntomas sistémicos dependiendo de la inflamación, y estos son
fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, el paciente se siente con un decaimiento profundo y eso es producto del proceso inflamatorio. El paciente se siente muy, muy enfermo. Y hay manifestaciones isquémicas en las vasculitis. Y eso depende del órgano afectado, del vaso sanguíneo que se inflama. Si va a estar inflamado el vaso sanguíneo y se va a obstruir el vaso sanguíneo del cerebro, van a tener un accidente vascular encefálico. Si se inflama el riñón, van a tener una glomerulonefritis. Si se inflama el pulmón, pueden tener nódulos pulmonares o pueden tener una hemorragia pulmonar. Si se inflama, no sé, la piel, van a tener una púrpura palpable. Si se inflama, no sé, el intestino, van a tener hemorragia digestiva, etcétera, etcétera. Entonces, los síntomas de las vasculitis son síntomas sistémicos y isquémicos. ¿Ya? Los sistémicos son dependientes de las citoquinas proinflamatorias y los isquémicos del vaso sanguíneo afectado. Acá tenemos manifestaciones isquémicas. Acá tenemos una vasculitis cutánea que es siempre palpable. Han visto esas úlceras enormes, los que están pasando clases conmigo, clases prácticas, ¿no? Y pueden producir o pueden poner injerto de piel y nunca van a curar, ¿verdad? Acá tienen una glomerulonefritis. Este es un vaso sanguíneo y está infiltrado por células. Acá tienen los nódulos pulmonares. Este es un Beckner. Y acá tienen alteraciones en un cerebro. Entonces, ¿cuándo uno debe pensar en vasculitis? Con manifestaciones sistémicas a veces. En todo paciente que tiene fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, siempre hay que pensar en vasculitis. A veces uno no ve las manifestaciones isquémicas porque hay circulación colateral y no tiene manifestación cutánea. Cuando hay manifestación cutánea es más fácil, dice, esto es una vasculitis, pero a veces el paciente tiene una vasculitis, no sé, en otro órgano, una vasculitis hepática, y eso da una hepatitis. Y uno no ve la hepatitis. Y el hígado se está cocinando muy suavito, no hay mucha hepatitis. Y tiene una alteración en las pruebas de función hepática que no las ve. O tiene una manifestación a nivel, no sé, de otro órgano que no es muy manifiesto. ¿Ya? Unos nódulos pulmonares, por ejemplo, que parecen una neoplasia. Y uno no ve, pero el paciente está con fiebre, compromiso del estado general, parece un cáncer, una neoplasia, pero sin embargo es una vasculitis. Y uno no ha visto las manifestaciones isquémicas. Y a veces es confundida esta vasculitis con cáncer, ¿no? Y a veces el paciente es tratado por cáncer y si lo ve algún oncólogo, lo trata como cáncer. Obviamente le ponen venenos como para cáncer y el paciente mejora, ¿no? Le dice, oh, hijo, te he curado del cáncer y cobra como oncólogo, ¿no? Y obviamente, como es vasculitis, la vasculitis pasó y se curó el paciente. Pero no era en realidad un cáncer, era una vasculitis. Entonces, ante manifestaciones sistémicas y isquémicas, siempre hay que sospechar de las vasculitis. Antes habían las pseudovasculitis, que ahora sabemos que se llaman vasculitis por noxa directa, que también son vasculitis. Entonces vamos a separar eso y vamos a llamar vasculitis por noxa directa, pero todavía las separamos de las otras vasculitis a las vasculitis por noxa directa, porque el tratamiento de las vasculitis por noxa directa, el tratamiento es muy diferente. Miren, a esta
vasculitis por noxa directa, como la endocarditis bacteriana, el mixoma auricular, las embolias del colesterol, si nosotros inmunosuprimimos a estas vasculitis, les vamos a hacer un flaco favor al paciente. Ese paciente se nos va a morir si lo inmunosuprimimos a esa endocarditis. Por lo tanto, cuando tenemos una sospecha de vasculitis, siempre hay que ver que no sea una vasculitis por noxa directa para no inmunosuprimir. Y si no es una vasculitis por noxa directa, pensemos en las otras vasculitis. Las otras vasculitis antes se clasificaban como vasculitis primaria y vasculitis secundaria. Después vamos a ver la clasificación hasta ahora, 2022. Ya el próximo año se va a cambiar la clasificación y al próximo grupo le voy a dar ya la nueva clasificación 2022, pero ahora como no está validada, no les puedo dar algo que no está validado. Antes se clasificaba en vasculitis primaria y vasculitis secundaria. No cambio esta clasificación porque es muy práctica en el enfoque clínico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que uno ve son síntomas sistémicos, síntomas isquémicos, ha sospechado de vasculitis. Dice, veré si no es una vasculitis por noxa directa, no es una endocarditis, no es un mixoma, no es una embolia de colesterol. Esto uno va a ver con un ecocardio, y si la sospecha es alta, un ecocardio transesofágico ha descartado esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Que no sea una vasculitis primaria o secundaria. Las vasculitis, entonces, antes se clasificaban en primaria y secundaria. ¿Cuáles eran las vasculitis primarias? Solo las que eran solo vasculitis y nada más que vasculitis. No tenían nada más que vasculitis. Y las otras eran vasculitis asociadas a algo más. Acuérdense, muchachos, acuérdense que las vasculitis o en general cualquier clasificación que uno hace, secundaria a ¿qué? Drogas, infecciones, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades sistémicas. Ahí nunca uno la pela, como dice mi amigo Kama, jamás la pela. Entonces, drogas, infecciones, neoplasias y enfermedades sistémicas. Igual vamos a ver qué es para las vasculitis. ¿Entendido? Entonces, las vasculitis primarias, vamos a ver cómo, o las secundarias, vamos a ver cómo se clasifican. Las vasculitis secundarias se dividen secundarias a medicamentos. Y estas generalmente son de pequeño vaso y por complejos inmunes. La gran mayoría de las vasculitis son secundarias a medicamentos. ¿Y qué medicamentos? Cualquier medicamento en general produce vasculitis y pasan como alergia grave. Entonces, la gran mayoría de estas vasculitis pasa suspendiendo el medicamento. Por ejemplo, alguien toma un medicamento, un antibiótico, hace entre comillas alergia, y si uno palpa esa reacción entre comillas alérgica, eso es una vasculitis. Y si uno hiciera una biopsia, encuentra que eso es una vasculitis. No es solo un rash alérgico. Pero uno no anda en la vida haciendo biopsia a todas las reacciones a fármacos, ¿verdad? Pero si es que hiciera una biopsia, encontrara de que en realidad es una vasculitis. Hay algunos fármacos en especial que producen vasculitis, pero terribles, unas vasculitis muy, muy complicadas. Son fármacos muy inmunogénicos.
Ejemplo de eso es el propiltiuracilo, que produce incluso el uso prolongado, produce activación de una poliangeitis microscópica. Es muy inmunogénico el propiltiuracilo, el metimazol, ¿ya? Entonces, las vasculitis secundarias antes se clasificaban en fármacos, secundaria a fármacos, secundarias a colegenopatías, son vasculitis de vaso pequeño estas. Por ejemplo, vasculitis secundarios a colagenopatías por complejos inmunes. Por ejemplo, acá tenemos secundarios a lupus, artritis reumatoide, al Sjögren, secundarias a dermatopolimiositis, etcétera, etcétera. Secundarias a infecciones, son vasculitis de vaso pequeño. Por ejemplo, secundarias a virus, bacterias y hongos. ¿Qué virus producen? ¿Cuáles son las que más vasculitis producen? Son los virus. ¿Por qué? Porque son pequeñitos y por similitud molecular van a producir vasculitis. ¿Qué bacterias producen más vasculitis? El micoplasma, por complejos inmunes. Y micoplasma, medio mundo enferma pues de micoplasma, ¿verdad? ¿Y qué micobacteria produce más vasculitis? La tuberculosis. La tuberculosis daña más la meningitis tuberculosa, daña más por meningitis tuberculosa y por vasculitis cerebral que por la misma meningitis. Acuérdense esos daños terribles que se producen en cerebro por meningitis tuberculosa, no es por el micobacterio, es por vasculitis cerebral. Y pregúntenle al doctor Tobías Canedo, es la vasculitis cerebral la que va a producir gran daño cerebral. ¿Entendido? Entonces, secundarias a infecciones, virus, bacterias, micobacterias y hongos. Para neoplasias, los tumores de pulmón de células pequeñas, de los que más vasculitis dan. Y enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es de las cosas más raras y de las cosas que más inmunogénicas. Es una enfermedad autoinflamatoria, ahora se sabe, ¿verdad? Se asocia mucho a lupus, produce artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, produce vasculitis, etcétera, etcétera. Fíjense, les vuelvo a decir, ahora ya no hay vasculitis secundarias, entre comillas, dentro de la clasificación, así de buenas a primeras, ¿ya? Pero, muchachos, cuando uno ve una vasculitis, lo primero que debe preguntarse, ¿será una vasculitis asociada a algo más o será solo vasculitis? Cuando uno ve solo vasculitis, vamos a ver cómo se clasifica, y cuando ve vasculitis secundaria, va a decir, espérenme un minutito, acá nos hemos equivocado. Miren, muchachos, cuando uno ve las vasculitis secundarias, tiene que ver secundarias a qué son. Y cuando ve vasculitis primaria, miren, ve las vasculitis primarias. Algo está pasando con la computadora. Las vasculitis primarias, fíjense, muchachos, va a haber de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo. Las vasculitis primarias van a ser de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, vasculitis de vaso pequeño,
vaso mediano y vaso grande. Vaso pequeño es asociada a ANCA y por complejos inmunes. O sea, las asociadas a ANCA son por hipersensibilidad tipo 2 y las vasculitis por complejo inmune. Entonces, las vasculitis primarias son vasculitis vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande. Las de vaso pequeño, fíjense, son asociadas a ANCA, son las vasculitis por hipersensibilidad tipo 2 y las por complejos inmunes asociadas a hipersensibilidad tipo 3. Las vasculitis de vaso mediano son básicamente dos vasculitis, la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. Estas son por complejos inmunes y las vasculitis de vaso grande son la arteritis de la temporal y la de Takayasu. Estas dos arteritis de la temporal y Takayasu son vasculitis por hipersensibilidad tipo 4. ¿Entendido? ¿Les queda claro esto, muchachos? Sí, doctor, está claro. Entonces, las vasculitis son primarias y vasculitis secundarias. Y las secundarias, habíamos hablado que eran secundarias a fármacos, colagenopatías, infecciones, paraneoplasias y enfermedad inflamatoria intestinal. Les había dicho también que estas vasculitis, esta era la clasificación antigua. Esta clasificación antigua servía para el enfoque mismo del paciente. Actualmente la clasificación de las vasculitis es nada más que por el tamaño del vaso sanguíneo. Ya no importa si es primaria o secundaria. Y fíjense acá, de acuerdo al tipo de vasculitis, en esta imagen, de acuerdo al tipo de vasculitis, va a ser el vaso sanguíneo, se va a ir afectando. ¿Ven? Y de acuerdo al tipo de vasculitis, va a ser el tipo de infiltrado. El Schur-Strauss es la vasculitis alérgica. ¿Y qué infiltrado inflamatorio va a tener? El eosinófilo. La poliarteritis nodosa, ¿qué tipo de infiltrado va a tener? El polimorfo nuclear. Mientras el Wegener, ¿qué infiltrado va a tener? El macrófago, ¿verdad? La arteritis de la temporal, ¿qué vaso sanguíneo va a afectar? La aorta y vasos grandes. Mientras que la vasculitis leucocitoclástica va a afectar arterias de muy pequeño calibre y capilares. Esta es la clasificación actual de las vasculitis. Vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande. Fíjense la pantalla, por favor. Y fíjense, las vasculitis de vaso grande son la arteritis de células gigantes y la Takayasu, igual que la que teníamos antes. Primaria, secundaria, pero esta sigue siendo la misma. Vaso grande, siguen siendo las dos mismas. Vaso mediano, poliarteritis nodosa
y Kawasaki. Lo que ha cambiado es la vasculitis de vaso pequeño. Antes clasificábamos en primaria, secundaria. Ahora es asociada a ANCA. Y acá en la asociada a ANCA está la vasculitis de Wegener, el Schur-Strauss. Las vasculitis asociadas a ANCA son las por hipersensibilidad tipo 2. Y tenemos las vasculitis por complejos inmunes. Las vasculitis por complejos inmunes, acá tenemos las secundarias. Fíjense, secundarias a infecciones, secundarias a enfermedad del colágeno, enfermedad del suero, paraneoplásicas asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente viene a ser lo mismo que antes. Lo único que han hecho es meterlas en un mismo saco acá. Un poco más fisiopatológica es la clasificación. Ya no es un enfoque muy clínico, si se dan cuenta. Y estas por complejos inmunes, por ejemplo, acá ponen Schellengenix, crioglobulinemia, vasculitis urticarial hipocomplementémica, el Goodpasture. Todas estas son por complejos inmunes. Acá ponen el BSET, enfermedad del suero, y acá ponen secundarias, enfermedad del colágeno, secundaria a drogas, secundarias a infecciones, secundarias a neoplasias, secundarias a enfermedad inflamatoria intestinal. Viene a ser lo mismo, solo que le dan un enfoque un poco diferente ahora. Fíjense, mañana sábado madrugamos, Adriana, mañana. Sí, doctor. Hay que reponer la clase del lunes. Ya, 9:30. ¿Está bien? Ya, 9:30 de la mañana, muchachos, vamos a acabar vasculitis y vamos a empezar otro tema más, artritis reumatoide, que va a entrar harto al examen. Y les voy a explicar, fíjense, la fisiopatogenia de los ANCA, cómo las vasculitis, cómo se producen los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que es bien bonito y bien facilito. Y cómo, cuando nos explican o cómo a veces cuando uno lee no entiende, pero en realidad es muy facilito. ¿Ya? Y vamos a hablar del tratamiento más. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vemos en práctica en 15 minutos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.